El hermano David es conocido por orar rápido. A todos les gusta mucho cuando el hermano David va a dar las gracias por los alimentos, porque él lo hace bien rápido. Queremos leer el Apocalipsis capítulo 1, comenzando en el versículo 9. Creo que tómame aquí la... Versículo 9. Yo, Juan, vuestro hermano y compartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, significa que era domingo, y oí detrás de mí una voz, una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete cartas, perdón, a las siete iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz. Eso es muy interesante. Las voces no se ven, se oyen. Amén. Pero en este caso dice: me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies. Perdón, es que me tuve que chequear la sangre porque creía que me estaba teniendo un descenso de azúcar, y efectivamente. Y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, sus pies semejante al bronce buñido, refulgente como de un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciendo: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. Vamos a dejarlo hasta ahí, porque no lo vamos a cubrir todo. El título de este estudio es El Cristo del Apocalipsis. Amén. Perdón. El Cristo del Apocalipsis. Primeramente, esta es la revelación de un Cristo que es diferente al de los evangelios. De tal manera es que Juan, quien estuvo más cerca del Señor Jesús y quien estuvo más familiarizado con él, no lo conoce cuando lo ve, no lo reconoce. Y el Señor tiene que decirle y reafirmarle, diciéndole: no temas, yo soy el primero, versículo 17, yo soy el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Y entonces, entendiendo esto, cuando él dice: me volví para ver la voz del que hablaba conmigo. Así que no es solamente importante oír la voz, pero también es necesario ver la voz, entender lo que estamos oyendo, de quién viene. Y nos dice
me volví para ver la voz del que hablaba conmigo. Así que esto es con nosotros. Tenemos que tomar esto personal. No es con aquel, no es con el otro, no es con el otro que está allí sentado. Es conmigo, es con nosotros. Cuando Dios trata, Él trata con nosotros individualmente. Él trata con nosotros. Y en ese momento, cuando Dios está tratando con nosotros, tenemos que olvidarnos de los demás. Porque esta no es una cosa entre Dios y yo y los demás. Esto es una cosa entre Dios y nosotros, entre Jesús y nosotros. Somos responsables a eso. Porque quizás otros no ven lo que Dios nos está enseñando. Y es por eso muy importante que podamos entender la responsabilidad que tenemos cuando Dios abre nuestros ojos a ciertas cosas, a ciertas realidades, a ciertas verdades que no tiene que ver con los demás. Nos dice la palabra que él estaba vestido con una ropa hasta los pies, o sea, que cubría toda su persona, ceñido por el pecho, ceñido por el pecho. Ceñido significa apretado, asegurado, que es lo que hacemos cuando usamos un cinto o una faja. Lo hacemos para estar seguros. En Cristo, todo en Él está seguro. No hay nada suelto en Él. Amén. Lo cual indica que tampoco nosotros podemos tener cosas sueltas. Que debemos estar seguros de que todo lo que tenemos está ceñido. No hace mucho yo prediqué un mensaje acerca de el cinto que se pudrió, basado en la experiencia que tuvo el profeta. Y volviendo a esta realidad, hay mucha soltura hoy en nuestros tiempos. El mundo siempre ha estado suelto, yendo para aquí, yendo para allá, quitando, poniendo. Pero lo triste es cuando esto comienza a afectar al pueblo de Dios. Tenemos que estar seguros que hay ciertas cosas que están ceñidas en nosotros, que están ceñidas a nosotros. Así como el Señor tenía este cinto que nos dice que lo ceñía, es un símbolo también para nosotros. Nos habla también de que sus cabellos eran blancos. Esto no quiere decir que él estaba canoso. Esta visión también parece en Daniel 7. Si quieren buscarlo, por favor, y algunos de ustedes quieren leerlo. A quien se le llama el anciano de días. Daniel 7:9. Yo voy a darle tiempo para que lo busquen en su Biblia y lo puedan leer. Daniel 7:9. Estuve mirando hasta que fueron muchos tronos y se sentó un anciano de días. Ajá. Vestido era blanco como la nieve, Ajá. y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Versículos 13 y 14. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que no estará, y su reino uno que no será destruido. Amén. Eso realmente debe ser un aliento grande para el pueblo de Dios al pasar por situaciones que son difíciles de entender. El saber que Él tiene dominio, completo dominio, total dominio sobre todas las cosas, aún aquellas que no entendemos ni comprendemos.
Pero este cabello blanco nos habla a nosotros de eternidad. Nos habla del anciano de días. Cuando habla de días, está hablando de eternidad. ¿Ok? El Señor Jesucristo, sabemos que, como dice el apóstol, perdón, el escritor del libro de los Hebreos, es el mismo hoy, ayer Hoy y por los siglos. Amén. Lo sabemos, lo mencionamos muchas veces. Sabemos que Él es el primero ante nada, como Él lo dice aquí, no temas, yo soy el primero y el último. Nos está dando a entender de que Él es eso, el alfa y la omega, el principio y el fin, y todo lo que hay entre el fin y todo lo que está en el medio. Él lo llena todo. El apóstol Pablo, explicando esto, no sabe cómo expresarlo mejor y dice, Él es quien lo llena todo en todo. Y esa visión es necesaria tenerla en nuestro corazón. ¿Cuál es el alcance del Señor Jesucristo? ¿Hasta dónde Él puede llegar? Hay algo que esté lejos de Él, hay algo que Él no puede tocar, hay algo que Él, en el cual Él no puede introducirse, hay algo que es un misterio para Él, hay algo que Él no sabe. Tenemos que informarle a Él, tenemos que decirle. Por eso que hay muchos cristianos que cuando oran parecen que se olvidan de que Él lo sabe todo y entonces quieren informarle al Señor Jesucristo todo tipo de cosas. Y le dicen, tú sabes que, bueno, si Él sabe, ¿por qué tú vas a comenzar ahora a explicarle y explicarle? A veces yo he oído oraciones por los enfermos de Señor, tú sabes que Él tiene esto y esto y esto y esto. Entonces ellos parecen ser los médicos, los que están diciendo al Señor todo lo que tiene este pobre hermano que está enfermo o este enfermo. El Señor sabe todo. Nosotros no estamos aquí para informarle a Él. Quizás si hiciéramos eso, nuestras oraciones no tenían que ser tan largas por causa de que tenemos que informarle tanto y decirle tanto. Eso es algo que yo creo que debemos tener en nuestras mentes, que nos ayuda a comprender y entender que el Señor está al tanto de nuestro acostar, nuestro levantar, el que guarda a Israel no duerme, así que Él está al tanto de todo. Vemos aquí algo que es realmente lo que pesa en mi corazón en este estudio. El enojo del Cristo del Apocalipsis. Él está enojado. Amén. Su voz muestra su enojo. Habían situaciones que no era para menos por causa de que estas cartas iban a ser enviadas a situaciones problemáticas que tenían estas iglesias en Asia Menor. Estas cartas no son cartas de aliento, son cartas todas de reprensión. Hay sola una que no es reprendida y es la iglesia de Filadelfia. En todas, él dice, tengo algo contra ti. Ajá. Todas. Entonces, estas congregaciones que estaban en Asia Menor, que tenían estos problemas, necesariamente no todo era literal. No todo era literal, pero estas condiciones en estas 7 iglesias en Asia Menor, para que aquellos que dicen, bueno, más o menos dónde queda esa parte, esa es el área donde está Turquía hoy, donde el apóstol Pablo viajó por toda esa parte de Asia Menor. Hubo varias, ahí estaba también no solamente la Odisea, estaba Colosas, estaba Tesalónica, había como yo diría,
se propagó mucho el evangelio en esa zona. Muchas congregaciones. Corinto no estaba lejos de ahí también. Estuve en Corinto cuando estuve en esa parte de Grecia y estaba muy cerca ahí de Turquía. Yo pude haber ido también a Turquía, pero no quise ir porque había un poco de peligro. Y yo no soy de los que busca el peligro para después pedirle a Dios que me guarde. Entonces, realmente, veamos aquí por qué yo digo que había enojo en él. Dice, su cabeza y sus cabellos, versículo 14, eran blancos, como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Ahí está. Hermano, Sus ojos como llama de fuego. Ustedes nunca han oído esta expresión en inglés, yo no sé si en español en algunos países se usa, pero hay personas que cuando están llenos de mucha ira, dicen, cuando yo estoy enojado, yo veo rojo. I see red. Porque implica una dimensión bastante extensa de un enojo, especialmente cuando es un enojo santo. Que ese enojo llevó el Señor en su ministerio a hacer un látigo de unas cuerdas. Él no le dio a nadie, pero lo utilizó como una señal de autoridad cuando él volcó las mesas donde habían estado haciendo negocios. Los fariseos habían dejado que el patio, el atrio, donde los gentiles entraban, ellos estaban diciendo, les estamos facilitando a ustedes la adoración a Jehová. En vez de tener que traer un cordero de tal lugar, pues lo pueden comprar aquí. Y claramente el precio de ello era mayor. Lo mismo pasaba con las palomas, lo mismo pasaba con el aceite, con el trigo refinado, y había cambio de monedas también. Y entonces ellos hicieron como un negocio allí. El punto que ellos utilizaban era, queremos facilitarle a ustedes su adoración. Se la queremos hacer fácil. No tienen que ir a tal lugar a comprar un cordero o criar un cordero o tener palomas o tener diferentes cosas en el sacrificio. Nosotros se la vamos a facilitar. Qué diferente al sentir de David. Cuando a David le ofrecieron la leña, le ofrecieron el sacrificio, le ofrecieron inclusive el terreno, se lo iban a regalar para que él adorara a Dios, para que Dios aguantara la espada de juicio que estaba llevando a cabo una matanza en la zona de Jerusalén por haber hecho un censo que Dios nunca había aprobado. Y cuando él trató de adquirir aquel terreno, nos dice la palabra o la historia que el dueño del terreno vino y le dijo, no, yo te lo voy a dar y aquí tienes todo. Y David dijo, nunca le ofreceré a Jehová una ofrenda que no me cueste. Enseñándonos a nosotros que nuestro sacrificio o nuestra ofrenda a Dios debe ser costosa. No es que a Dios le agrade que a nosotros nos cueste. Ese no es el punto aquí. Pero eso de hacer fácil la adoración, hay mucho que conlleva a una adoración. Por eso es que en algunos lugares la gente van a los templos y ya enseguida que entran ya están danzando, palmoteando,
y haciendo todo tipo de cosas porque le es fácil entrar en ese ambiente. Hay que tener algo muy especial para poder adorar a Dios en espíritu y en verdad. Hay cierto ingrediente que tiene que haber. Y eso de que lo voy a hacer a mi manera, otros usan la excusa, yo lo estoy haciendo en el espíritu, y cuando es en el espíritu, pues hay cosas extrañas que pueden pasar. No, eso no es lo que yo encuentro en la palabra de Dios. Yo sé que hay cosas que pueden ocurrir que no han ocurrido antes. Yo estoy de acuerdo con eso. Pero cuando esa rareza se convierte en el que siempre aparece en el menú. Por ejemplo, usted va a un restaurante cubano y siempre en el menú hay arroz y frijoles negros. Eso siempre está ahí. El Colorado No también. importa cuál usted vaya. Si es un restaurante cubano, tiene que haber arroz y frijoles negros. Si usted va a un restaurante mexicano, tiene que haber tortillas ahí. ¿Verdad, hermana Conchita? Qué rico. ¿Cuántas se comió hoy, hermano? 3, 2. Sí, ¿qué le pasó? Porque antes consumía más. Bueno, el asunto es que en algunos lugares hay un menú. Y eso siempre aparece en el menú. Es cuando no se adora a Dios en una forma espontánea. Ya usted no tiene que ir porque usted sabe lo que va a ocurrir. Entonces, este asunto de el Señor Jesucristo entrar allí y ver aquel intercambio que había, el cambio de monedas, la venta de ovejas, la venta de cabritos, él volcó todo aquello. El dinero corrió por todos los lugares, las monedas. Y él, enojado, dijo, ustedes han hecho de mi casa, la casa de mi padre, ¿qué cosa le dijo? Una cueva de ladrones. Una guarida de ladrones. Cueva de ladrones. Esa es una palabra interesante. Los ladrones tienen cueva. ¿Dónde? ¿Qué hacen los ladrones en una cueva? A ver, ayúdenme a mí, aquí. Ayudémonos unos a otros. Ok. Es una, ¿qué más? Esconder lo que se roban. Planificar para hacer el robo que van a hacer. Ajá, ese es uno bueno. Planear el próximo robo. ¿Cuántas veces le robamos a Dios? Es verdad. En darle la verdadera adoración a Dios. Y le damos un sustituto. Pero bueno, el asunto fue que existe el enojo santo. Existe el enojo santo. Y el Señor Jesucristo, cuando vio aquella prostitución de la adoración en la casa de su padre, se enojó porque estaban haciendo las cosas mal. Cuando el Señor Jesucristo manda o envía estas cartas por medio de su siervo, estas cartas van para arreglar situaciones que estaban ocurriendo, que estaban ofendiendo el carácter del Señor Jesucristo. Y eso lo vemos cuando comenzamos a estudiar las cartas. Eso no lo vamos a hacer, porque esa es una serie que realmente toma tiempo. Bueno, todas las series en Apocalipsis toman tiempo, pero no vamos a estar estudiando las cartas. Pero habían situaciones allí que eran alarmantes. Allí había en una de ellas una mujer llamada Jezabel, que estaba llevando a muchos de ellos a un estado de fornicación. Y la iglesia lo estaba tolerando.
que es la razón por el enojo del Señor. Otros habían perdido su primer amor y seguían sirviendo supuestamente a Dios. Otros, como ocurre ya al final, en una condición tibia, desnudos, ciegos, miserables, no dejan ni que el Señor Jesucristo entre, y Él tiene que tocar a la puerta y decir: si alguno oye mi voz, déjeme entrar. Lo está diciendo a la iglesia, no se lo está diciendo a los pecadores. Y así vamos carta por carta, carta por carta. Estaban tolerando falsas doctrinas, falsas enseñanzas. La doctrina de los nicolaitas y otros más que aparecen en esas cartas. No, y todo se estaba haciendo. Este es el peligro que hay. Que todo se estaba haciendo en el nombre de Jesucristo. Ese es el peligro. Cuando mezclamos a Cristo con actitudes, obras, doctrinas que no proceden de la santidad del Señor. Y lo queremos mezclar. Nos enseña aquí la palabra del Señor que a medida que vamos leyendo, que era un enojo justificado. Sus ojos eran como llamas de fuego, sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno. Todo él estaba enojado. Su voz como estruendo de muchas aguas. ¿Dónde está eso de Jehová es mi pastor? Nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará yacer junto Aguas de reposo. aguas de reposo. Aguas que reposan. Porque el agua, cuando es fuerte, que corre así fuertemente, las ovejas le tenían temor. Aguas de reposo. ¿Dónde aquí está el agua de reposo? No, aquí lo que hay es un estruendo de muchas aguas. Okay. Nos dice la palabra que tenía en su diestra 7 estrellas y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. ¿Para qué es la espada? ¿No es para cortar? Su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Juan nunca había visto al Señor Jesucristo de esta manera. Por eso es que yo titulé esta clase El Cristo del Apocalipsis, porque este es el Jesús que no es conocido por la iglesia en muchos casos. No es conocido, ellos no simplemente no creen de que es posible que este Dios de amor, y que realmente lo es, y no hay quien ame como el Señor Jesucristo, definitivamente, pero que Él tenga la capacidad de enojarse de esa manera. Él tiene el derecho, especialmente cuando su nombre está siendo usado. ¿Cómo se siente usted cuando usan el nombre suyo? ¿Cómo se siente usted cuando alguien hace algo malo y dice yo lo hice en el nombre de y usa su nombre? Todas estas prácticas que estas 7 iglesias estaban haciendo, lo estaban haciendo con el nombre de que nosotros somos la iglesia. Somos la iglesia. Y hace muchos años hay frases que yo las capto y se quedan conmigo para siempre, realmente. Bueno, hasta ahora se han quedado conmigo para siempre. Y recuerdo a este pastor que estaba predicando en una congregación, escuchen bien, de la iglesia de Dios. Y cuando él llegó allí, vio lo que estaba ocurriendo.
Él le dijo a la congregación y se lo dijo también al pastor que estaba arriba de la plataforma. Le dijo, ustedes deben quitar allá afuera que dice Iglesia de Dios y ponerle un letrero que diga, estamos tratando de construir una iglesia de Dios. Esto pasó en una congregación en inglés y les dijo a ellos, a aquellos que saben inglés, the church is under construction. O sea que ellos no estaban todavía edificados como iglesia. Y a mí nunca se me olvidó eso. Y la otra cosa es que él decía, si yo digo la falsa iglesia, entonces aquellos que son parte de la iglesia van a creer que el mensaje no es para ellos, es para Babilonia. Eso también se quedó conmigo. Entonces, aquí vemos, ¿hay alguna pregunta? ¿Algo que ustedes quieren añadir? ¿Algún comentario? Recuerden que yo no quiero que esto sea un monólogo, a veces se me olvida, pero Hermano, sí. yo nomás quería comentar sobre lo que decía al inicio sobre orar y que Dios conoce todas las cosas. Precisamente hoy, en este día, en mi momento de oración, yo le decía al Señor, Señor, yo sé que tú conoces todas las cosas y que no hay que estarte diciendo todo lo que pasa, pero Señor, hay veces que yo necesito sacar lo que llevo dentro. Está bien. En cuanto a tristezas, a situaciones pues que están pasando. Sí. Y yo le decía, Señor, yo sé que tú lo sabes todo, pero yo necesito sacar esto que traigo dentro de mí. Y era nomás un comentario para lo que usted nos ha Sí, yo creo que hay su lugar para eso también. Seguramente que hay lugar para eso, pero yo me estoy refiriendo más bien a la costumbre que tenemos, ¿no? Cuando es una costumbre de estar informándole a Dios. No porque estemos tan cargados, tan afligidos, pero porque estamos informándole a Él de todo tipo de detallitos, todo tipo de cosas. Hermano, Pero está muy bien, hermana. Yo estoy de acuerdo con usted porque yo lo hago. Otra Sí. cosa que sucede a veces en las oraciones, inclusive, bueno, me tocó ver ocasiones de que cuando se ora por los alimentos, oraciones de 5 minutos, hermano, muy No, sí. largas. Yo también lo conozco también, que oran por todo el mundo. Ajá. Y luego cuando están orando parece que están mandando mensajes a todo mundo. O sea, como que usan la oración para decirle algo a algún hermano. No, pues te pido por este hermano que no está aquí porque anda en rebeldía y está aquí y allá y pues todo el mundo enterándose de las cosas privadas porque alguien está orando, creo yo, hasta imprudentemente. Y en las congregaciones también lo hacen, en cultos de oración, que se ponen a estar predicando. Yo estuve una vez en un lugar y eso para mí fue una cosa, yo sentí una cosa bien fuerte. Y a esta persona lo mandaron a orar y agarró el micrófono y comenzó a pasearse por todo el pasillo del templo. Y lo que estaba haciendo era predicándole a Dios. Y aquello parecía que, bueno, eso son cosas que las personas hacen en la carne y después creen que eso es una cosa en el espíritu, pero no es. Para gloria. En estas oraciones largas a veces para los alimentos, fui testigo también en una mesa donde había dos pastores y estábamos allí comiendo, pero antes de comer le dijeron a uno de los pastores que fuera a orar. Y entonces el otro pastor le dice, oye hermano, no vayas a aprovechar el tiempo ahora para orar lo que tú no has estado orando en la casa, que vamos a comer. Y lo dijo ahí en la mesa, el hermano, pues, no, él se rió. Pero hay costumbres
costumbres de esas que sí comienzan a orar por los misioneros allá en África y por los hermanos allá, por todos los hermanos enfermos. Ese no es el momento. O cuando por ejemplo, se reciben las ofrendas, que también se usa la oración para estar orando por todo tipo de cosas. Por eso es que el culto de oración se debe dedicar a los asuntos que tienen que ver con las cosas que pesan en el corazón del pueblo de Dios. Pero tenemos que saber, tenemos que tener sabiduría, Sí. que hay momentos en que Hermano Alex, tenemos que saber medir nuestro tiempo. Sí, hermana. entonces hay diferentes, ¿cuántos tipos de oraciones hay? Según sé. Bueno, yo no creo que haya diferentes tipos de oración. Yo creo que uno debe orar de acuerdo a las circunstancias. De acuerdo a las circunstancias, uno debe orar. Hay públicas y hay privadas. Y también. Ajá, ¿sí? tiene mucha Ahora, razón. cuando hay una situación, hay un problema, por decir así, con una familia, su servidora ha estado pasando. Ajá. Una situación bastante fuerte. Entonces, yo lo sentí así como una carga. Y es más, derramé mis lágrimas por esa situación. Pero entonces vine yo y me puse aquí a solas, sin que la familia lo supiera y todo, aquí nada más, poniéndolo en las manos de Dios y dije, Señor, este problema no es mío. Lo pongo en tus manos. Ayúdame, Señor, y ayuda a esta familia. Cuando yo hice esta oración y ya salí, y yo me sentí libre, porque son situaciones que muchas veces lo siente uno como un peso, a lo que se refiere, pues, al rebaño del Señor. Sí, mi ahora hermana. no sé si esta manera, esta oración, yo no lo puedo llevar a la iglesia. Son cosas muy, pues muy fuera de la iglesia, ¿no? Pero que Sí, son familias que sí han y hay cosas crecido en la iglesia. privadas también. ¿Sí? Hay cosas privadas también. Sí. Y hay ciertas cosas que si uno las ora en público, hay quienes pueden oír esa oración e interpretarla mal. Sí. Entonces, por eso dice la palabra de Dios, cuando vayas a orar, entra en ese lugar que tú tienes, Ajá. a un lugar cerrado, y abre tu corazón al Señor, y el Señor que te ve en secreto te recompensará en público. Hay oraciones cortas, hay oraciones largas, hay oraciones que uno puede orar sentado, parado, en un avión, en un carro. Yo he orado con los ojos abiertos manejando porque yo no quiero tener un accidente. Y sé que Dios me oye. Yo creo que uno puede hablar con Dios en cualquier lugar, en cualquier momento. A veces hay oraciones que nada más que son dos palabras. Dios, sálvame. Eso es una oración. El que tenga dos palabras no quiere decir que no es una oración. Hay otros que les gusta, por ejemplo, adornar la grandeza de Dios. Oh Dios Todopoderoso, tú que eres el alfa y el omega, el principio y el fin, tú que tienes control del mundo, tú que eres esto y aquello, que tú eres, y comienzan, y ya cuando terminan ya no hay casi nada que orar. Entonces, yo creo que cuando uno realmente quiere hablar con Dios, que es realmente lo que es la oración, hablar con Dios. Y yo muchas veces se lo he dicho, a veces cuando he predicado, que creo que es muy saludable que cuando vamos a orar o terminamos de orar en nuestras oraciones privadas, no debemos de decir amén y levantarnos enseguida, que debemos esperar un momentico, puede ser que Dios nos quiera decir algo. Esperar, que Dios nos hable. A veces yo he orado y me he levantado de mis rodillas y después que me he levantado me he sentido que no estoy satisfecho y he vuelto a arrodillarme. Y he cantado un himno, he caminado en el cuarto, he agarrado la palabra de Dios, he abierto, he leído un versículo, 2, 3 versículos de la Biblia y vuelvo a orar. A veces se convierte en una batalla. Así que hay todo tipo, hay oraciones de intercesión.
también. Gracias, hermano. Alguien dice, pero es que a mí me cuesta un poco de trabajo eso que tú estás diciendo, hermano, que Dios está enojado, que Cristo estaba enojado. Bueno, la espada es un símbolo de que él estaba enojado y que él iba a pelear. ¿A qué dice? Sí, te creo. Bueno, la palabra de Dios responde las preguntas que tenemos a veces. Mire, capítulo 2, versículo 16. Cuando el Señor Jesucristo le dice a la iglesia de Pérgamo, por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Amén. Amén. Así que esa espada no es simplemente, es un símbolo de la palabra de Dios, hermano. Tenemos que mantenernos dentro del contexto de lo que estamos estudiando. Amén. Y cuando él aparece aquí con la espada, es más, si usted hace un detalle de toda esta apariencia de Jesucristo, usted va a ver que cada una de las cosas que yo he mencionado, una de ellas, él la usa para referirse a una de las congregaciones. Es interesante eso. Amén. 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 Entonces, nos dice aquí que la espada sale de su boca. Sabemos que Hebreos 4:12 nos dice que la palabra de Dios como una espada de dos filos, ¿no? Es una espada de dos filos. En Efesios 6:17 leemos también de que la palabra de Dios es la espada del Espíritu y se convierte en la espada del Espíritu cuando sale de la boca. Cuando proclamamos la verdad, se convierte en una espada. Y la pregunta que se hace, ¿por qué el enojo? Y la respuesta es simple, sencilla, por las condiciones de estas 7 iglesias. Y por eso es que él dice al que venciere esa condición, al que venciere esa situación, al que venciere la posición en la que está. Por ejemplo, en Isaías 26, si uno de ustedes quiere leerla, Isaías 26:20. Si hay algún comentario. Dice así la palabra: anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento en tanto que pasa la indignación. ¿La indignación de quién? La indignación de Dios. Indignación, enojo. Hermana, capítulo 27 del mismo libro. 27, versículo 6. Días vendrán cuando Jacob echará raíces, florecerá y echará renuevos Israel, y la faz del mundo llenará de fruto. ¿Ese? ¿Usted está leyendo el capítulo 27? Sí, 27:6. No, perdón. Volvamos al 26:20. Este es el 26:4, hermano. Sí, puede seguir leyendo el 21. Porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no encubrirá ya más a sus muertos. Siga. ¿Del 27? Sí, siga. 23. Ahí termina. Termina del 21. Ok, siga ahora 27. En aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte, al Leviatán, serpiente veloz, y al Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar.
En aquel día cantad acerca de la viña del vino rojo. Ujú. Yo, Jehová, la guardo, cada momento la regaré, la guardaré de noche y de día para que nadie la dañe. Ahí está. Cuando nosotros protegemos lo que amamos, lo cuidamos, lo guardamos, lo alimentamos y alguien lo daña, ¿qué ocurre? Pues nos molestamos. Nos sentimos muy mal, No. ¿verdad? Si usted siembra un jardín y con sus vegetales y todas las cosas, y al levantarse por la mañana usted ve que alguien pisó aquello, yo estoy seguro que usted no va a sonreírse. Aquí está el Señor hablando de su viña, de lo que él plantó, de lo que él cuidó, de lo que él protegió, y cómo vinieron y lo dañaron. Cuando Dios ve que su pueblo, su iglesia, es dañada por el hombre, que el hombre en su religiosidad, en su orgullo, en su descuido, en su soberbia, daña lo que Dios ha hecho, el enojo de Dios se enciende. Que volvemos otra vez al cuadro de Jesucristo usando aquel látigo contra aquellos que estaban dañando una adoración que había sido establecida por Dios para el pueblo de Israel de antaño. Y sabemos que las cosas habían cambiado, pero todavía él le llama a aquel lugar la casa de mi padre. Todavía él le llama la casa de mi padre. Entonces, podemos entender por qué en Apocalipsis el Señor Jesucristo aparece enojado por las tantas cosas que han ocurrido. Y yo me pregunto, ¿está enojado el Señor hoy? Sí. Yo creo que es una pregunta que podemos hacernos sin ningún Sí, señor. temor a contestar. Cierto. ¿Está Dios contento con su iglesia hoy? ¿Está Dios alegre con su pueblo hoy? ¿O Dios está enojado hoy? Está enojado. Él está enojado. Porque yo veo la corrupción, yo veo los compromisos, yo veo la maldad, veo las mentiras, el engaño, la manipulación que ocurre hoy bajo el nombre del cristianismo o de la iglesia. La crueldad. ¿Puede estar Dios feliz cuando vemos cuando sus ovejas son maltratadas, cuando sus ovejas son descuidadas, cuando sus ovejas no son alimentadas, cuando sus ovejas no son sanadas? Yo creo que Dios está enojado hoy. Y le decimos a Dios, yo oro de esta manera, usted no tiene que hacerlo, pero yo oro de esta manera. Dios, vuelve tu rostro hacia nosotros. Yo puedo entender en cierta manera. Y le digo como dijo el profeta Habacuc, en tu ira, Acuérdate. recuerda tu misericordia. En tu ira, recuerda tu misericordia. Porque habían cosas que tenían al profeta Habacuc enojado. Y si el profeta Habacuc estaba enojado, ¿cuánto más el Dios que mandó a Habacuc a profetizar? Y allí cuando él comienza a pedir y a orar para que Dios avivara su obra, para que Dios avivara su obra, y él dice allí, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En la ira, acuérdate de la misericordia. Porque Habacuc sabía que Dios estaba airado. Pero él clama a Dios por misericordia. Y sabemos que es por la misericordia de Dios que no hemos sido consumidos. Es verdad. Amén. Amén. ¿Cuánto nos soporta Dios a nosotros?
Cuando leemos la profecía, bueno, profecía, pero el Señor Jesucristo lo dice, que en los últimos días las personas estarían borrachos, pero no de bebida, sino de los quehaceres de la vida, de las cosas materiales, una serie de cosas que él menciona allí. Y dice, y estas cosas vendrán como un lazo alrededor de la tierra. Y yo me pregunto, ¿dónde estamos nosotros aquí? ¿Qué papel es el que estamos haciendo? ¿A quién podemos ayudar? Bueno, yo creo que hay almas que pueden ser ayudadas, yo creo que hay almas que pueden ser despertadas, como el caso del hombre que yo he hecho esta historia muchas veces, el hombre que estaba tirando estas estrellitas, se dice marinas, que a veces vienen a la orilla de las playas, son como unas estrellas, son realmente Estrellas marinas. sí, que tienen vida, pero este hombre estaba viendo a este señor que estaba tirando algunas cosas y cuando llegó cerca de él, vio que habían cientos y cientos de estrellas marinas y él estaba tratando de tirarlas de regreso al mar. El hombre dijo, Señor, ¿pero por qué usted hace eso? Usted no, son muchas. Y el Señor se dobló y agarró una y la tiró y dice, pero a esa la salvé. Quizás él no podía salvarlas a todas, pero a esa la había salvado. Entonces ocurre lo mismo hoy. Quizás la mayoría no lo entienda, no lo crea, no le ponga atención, no le dé importancia, pero si podemos ayudar a uno, gloria a Dios. Amén. Vale la Amén. pena. Bueno, el tiempo se nos ha ido, así que si hay algún comentario, hay alguna pregunta, el próximo sábado por la mañana, Dios mediante, a las 9 seguiremos con esta clase y ya vamos a entrar de lleno en una de las series del libro del Apocalipsis. Hermano Alex, ¿Sí? una pregunta. Por ejemplo, aquí veo yo que el apóstol Juan, el escritor del libro de Apocalipsis, le manda estas cartas a las diferentes iglesias. Sí. Y había como un respeto hacia lo que él decía. Mi pregunta es, hoy en día, ¿por qué las congregaciones de la Iglesia de Dios como que están muy independientes, como que no hay una unificación, una unidad, como que sí, o sea, están como muy independientes, quizás se puede estar haciendo algo mal por ignorancia, no necesariamente con la intención de, pero como que no se busca la ayuda o no se quiere recibir la ayuda. Algunos predicando algunas cosas quizás erróneas, que no debes hacer esto, no comas el otro, no te pongas corbata, otros que sí te pones, otros que sí puedes usar esto, tú no lo puedes usar. Y como que, con todo respeto lo digo, ¿verdad? Como que siento que a todos los líderes, no nada más a los pastores, como que hace falta más abertura en cuanto a aprender para poder que el evangelio se pueda expandir hacia las almas que necesitan. No sé por qué está sucediendo esto, si es parte de los últimos tiempos o qué es lo que sucede, porque muchos están como islas cuando no debería de ser así. Hermano, esto es una situación que ha existido desde aquella gran apostasía. Yo estuve viendo hoy por primera vez en mi vida, primera vez, yo nunca lo había leído, pero he predicado muchas veces que entre el año 530 al 1530 hubo una gran apostasía y fue el nacimiento de sectas y denominaciones y todo tipo de creencias. Pero hoy vi por primera vez, leí que en la historia, en el año 536, y esto no es
una información religiosa, ¿okay? Es una información histórica. Fue el año más peligroso que la historia jamás ha conocido. Yo nunca había leído eso. Pero verifica la importancia que tiene el año 530, 1530. Desde entonces, las divisiones, las denominaciones, las sectas, los credos se han multiplicado. ¿Quién puede unificar? El Espíritu de Dios. Ahí está la respuesta. No es un asunto de ponernos de acuerdo. Nosotros podemos agarrar 10 tubos de hierro y poner una cinta alrededor, ¿no? Y decir, están unidos, pero realmente no están unidos. Hay una cinta que los tiene bloqueados, sigue habiendo tubos. Entonces, la única manera de hacerlo uno es derritiéndolos. Se derrite, entonces esa masa de tubos se vuelve una. Yo quisiera tener la respuesta. Yo quisiera, bueno, yo sé cuál es la respuesta. Déjame, ¿cómo se llama? Aclarar esa declaración mía. Yo sé que de la única manera que podía existir una llamada unidad que pudiera ser transmitida al mundo sería a través de un avivamiento de parte de Dios. Pero si eso no ocurre, no hay mensajes, no hay reunión de pastores, es que no hay manera, hermano. Vamos a suponer, si usted manda ahora a través del mundo, porque esto no es Estados Unidos, por toda América Latina, usted manda, por ejemplo, 40 millones de cartas proclamando vamos a reunirnos en un lugar. Es imposible. Estamos hablando de una imposibilidad humana. Y yo creo que Dios, conociendo esto, está tratando con nosotros individualmente. Cada cual es responsable, ¿no?, de lo que predica. Cada cual es responsable de sus actitudes. Y yo creo que Dios nos demanda a nosotros por eso. Pero buscar una respuesta de la independencia de tantas congregaciones, esto es un asunto que tiene que ser una obra divina. No hay manera, no hay forma. Yo quisiera, yo me recuerdo los años 60. Los años 60 para mí fueron los más impactantes que yo jamás he visto de la iglesia, donde se podía respirar la presencia de Dios, donde la manifestación del Espíritu de Dios era tan real que no hay, yo no lo he vuelto a ver. Pero a pesar de eso, habían miles de congregaciones, eran como satélites. Entonces volvemos a responder, o yo vuelvo a responder, no creo que yo ni nadie tenga una solución que nosotros podamos producir o que otros pastores puedan producir o ministros. Yo he estado en reuniones de pastores a través de los años y yo sé lo que ocurre. Y si Dios no, mire, si Dios no edifica la ciudad, Amén. en vano trabajan los que edifican. Amén. Esto es una cosa que tiene que ser un acto divino. ¿Usted se recuerda lo que Dios hizo con el arca? ¿Usted cree que Noé fue quien trajo los animales todo al arca? No. ¿Usted cree que Noé, que donde estaba, él pudo traer a los tigres de la India y a los leones de África y a los elefantes y a las ardillas de acá, de otros lugares, y al puma de América del Sur? ¿Usted cree que él pudo hacer todo eso? ¿Usted cree que él fue capaz de hacer eso?
No. ¿Cómo esos animales entraron? Y ninguno se comió al otro. ¿Cómo fue eso posible? Poder de Dios. Una obra divina. Amén. Y tenemos que seguir orando. Aunque parezca que no vale la pena, tenemos que seguir orando y Gloria a seguir Dios. trabajando Amén. para poder ayudar a aquellos que quieran ayuda. Pero la otra cosa, yo no puedo echarme esa carga encima, porque yo soy un ser humano. Y si yo me pongo a preocuparme ahora por aquellos que están aquí, por aquellos que están allá, por los miles y miles de denominaciones que hay, y por los cientos y cientos de congregaciones que se llaman Iglesia de Dios, que tienen, hermano, me van a tener que enterrar la semana que viene, Sí. porque mi mente no lo va a poder Así es. aguantar. Yes. Dios no me ha diseñado a mí como la cabeza de la iglesia. Yo soy un simple siervo de Dios, muy necesitado Amén. del Señor. Amén. Oren por mí. Amén. Así que quisiera darle, hermano, una respuesta más agradable, que esta respuesta le hiciera sonreír, pero no existe Amén, tal. amén. Si alguno de ustedes tiene Muy la claro, respuesta, gracias. pues estoy dispuesto. Hermano Santo, ¿tiene la respuesta? Hermano Santo. ¿Me oye? Enciende el micrófono, hermano, por favor. El micrófono, hermano, es que no oye la palabra micrófono tampoco. Ah, es que no puede hablar, sí. Estás mudo, hermano. Oraremos por ti. Bueno, vamos a terminarlo aquí. Gracias al Señor por haber tenido este tiempo. Hermana Sandra, nos alegramos que pudo comunicarse. Espero que no sea la última vez. Y sigamos enfocados, que seamos nosotros individualmente lo mejor que podemos hacer. Amén. Amén. No nos preocupemos por los demás, Yes. preocupemos por nosotros Amén. individualmente. Amén. Vamos a orar, vamos a despedir. Padre, en el nombre de Jesús, Gracias. le damos gracias por este tiempo, Sí, Padre. esperando y confiando, Señor, que